Mi nombre es Fernando Escobar. El día de hoy les estaré presentando el proyecto de emprendimiento social para el curso de telecomunicaciones de nueva generación. Se decidió implementar un sistema de monitoreo de temperatura y humedad utilizando Orange P1. Les hablaré un poco de Orange P1. Esta es una computadora de placa única de código abierto. Puede ejecutar Android, Ubuntu, Debian y Armia. Es compatible con Raspberry Pi. Utiliza el SoC Allwinner H3 que tiene 512 megabits de memoria DDR3. Esta es una solución de muy bajo costo pero muy poderosa que nos servirá para ejecutar el proyecto que tenemos pensado. Les hablaré de algunas de las características de esta placa. Utiliza un CPU, como ya había mencionado, Allwinner H3, es quad core, ARM Cortex A7 a 1.2 GHz. Tiene una GPU ARM Mali 400. De RAM tiene 512. El almacenamiento es a través de micro SD. Para el proyecto usamos una de 32 GB. Tiene un puerto USB 2.0, una entrada Ethernet y una salida de video HDMI a 1080p. El GPU trae 40 pines. Esta releta de expansión es una de las ventajas que ofrece esta placa, ya que tiene un conector, como había mencionado, de 40 pines que nos sirve para manejar señales de entrada y salida, al que se le puede conectar hardware externo o cualquier otro componente, ¿verdad? En este caso utilizamos el sensor DHT11, que lo tenemos por acá. Les voy a hablar un poco de este sensor. Es un sensor de humedad y temperatura relativa. Es de muy bajo costo también y de media precisión. Las salidas que suministra son de tipo digital, utilizando solamente un pin de datos. Acá podemos ver los pines que trae el sensor. Pin 1 es el GND, el 2 es el del voltaje y el 3 es el de la señal. En este caso, para la conexión con el GPU, utilizamos el pin número 1, que es el del voltaje a 3.3 voltios. El pin número 7, que va a ir conectada a la data. Y el pin número 9, que es donde va conectado el GND. Vamos a ver un video, una demostración del proyecto. Por acá podemos ver lo que es la placa, el Orange P1. Tiene su salida Ethernet. Por acá está conectado el sensor. Su entrada de voltaje 3.3 voltios. Y acá tenemos el sensor, el DHT11. Al estar conectado por medio de Ethernet a nuestro router, utilizamos el protocolo ARP, que es un protocolo de comunicación en la capa de enlace de datos. Este nos ayudó para encontrar la dirección IP del hardware que utilizamos por medio de la MAC address. Podemos ver que acá tiene asignada la 192.168.118. Nos conectamos a través de un cliente SSH, que es un protocolo de administración remota. Usamos el SSH2, nos autenticamos por medio del comando cd. Nos movemos de directorios en el sistema, nos movemos hacia la librería y ejecutamos nuestro código por medio del archivo Jenkins proyecto. Este es un script escrito en Python, que es un lenguaje de programación orientado a objetos. Por acá podemos ver que ya comenzó a tirar los valores de temperatura y humedad del sensor. Para esta prueba aumentamos la temperatura por medio de una secadora.
Podemos ir viendo cómo va incrementando acá la temperatura. Iniciamos con valores de 24 grados centígrados. Ya va por 28. Igual la humedad va bajando, ya que está en un ambiente seco. Ahorita la temperatura llegó a 36 grados centígrados. Podemos ver que se mantiene ahí la humedad en 40, la temperatura en 36 grados centígrados. Para este proyecto se utilizó una librería, la PYA20. Instanciamos en nuestro código llamando al pin donde está conectado los datos del sensor por medio del comando read, y este ya nos devuelve el valor de la temperatura y la humedad. Ahorita al apagar la secadora vemos cómo va descendiendo la temperatura, ya bajó de 36 grados a 34. Mientras va disminuyendo la temperatura, les hablaré un poco de este sensor del DHT11. La alimentación es de 3.5 voltios a 5 voltios. Tiene un consumo muy bajo, 2.5 miliamperios. La señal de salida, como ya había mencionado, es digital. El rango de temperatura que mide es de 0 grados a 50 grados centígrados. La precisión es de más menos 2 grados centígrados. Vemos que ya va bajando la temperatura. Actualmente va por 32. La humedad ya subió a 49. Cabe mencionar que esta placa, al aumentar la temperatura a 35 grados centígrados, automáticamente enciende un ventilador que tiene integrado. El proyecto está pensado para viveros, cosechas o agricultores que sufren mucho de los cambios climáticos, para poder prevenir y tener monitoreada la temperatura y la humedad de donde están plantadas sus cosechas, sus flores, sus huertos. Ahorita vemos que ya descendió la temperatura hasta los 30 grados. La humedad aumentó a 55. Ya bajó la temperatura ahorita a 29 grados. Bueno, en sí este era el proyecto, la prueba de funcionamiento. Les agradezco mucho la atención. Fue un gusto. Mi nombre es Fernando Escobar.